Yo dono. Él necesitó. Nosotros donamos. Yo necesité. Yo dono. Unite a la donación voluntaria de sangre. Banco de Sangre, Universidad Nacional de Córdoba. Llámanos al 0351 433 4121. Bueno, tenemos consultas que nos llegan a través de nuestro mail y a través del Facebook. Nuestro consultorio virtual lo responde en el día de hoy el doctor Siniec Sergio. Gracias, Dolores. Nos escribe Amira vía Facebook, felicita por el programa y pregunta si ella tiene 24 años y se tiene que aplicar la vacuna que se tienen que aplicar las niñas a los 11 años. Suponemos que está hablando de la vacuna contra el HPV. Si es así, Amira, no entras dentro del plan oficial, ya que se va a aplicar a niñas de 11 años, pero a partir de esa edad cualquier mujer en edad sexualmente activa se lo puede aplicar. Si tenés alguna duda, la mejor persona que te va a orientar es tu ginecóloga. Gracias, Sergio. Bueno, hoy estamos hablando de la locura y fuimos a consultar al licenciado Sebastián Chucram, que es director del Centro de Psicología de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Y vamos a hablar de la ley de salud mental con él, vamos a hablar de la terapia familiar, de la medicación y si se cura o no se cura la locura. Quiere curarme. ¿Puede darme un motivo serio que podamos discutir ahora los dos? Rantes, si usted no es un chiflado, yo tendría que admitir que realmente es un extraterrestre. ¿Sabe lo que eso significaría? Que el chiflado soy yo. La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento. Favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. Yo soy más racional que ustedes. Respondo racionalmente a los estímulos. Si alguien sufre, lo consuelo. Alguien me pide ayuda, se la doy. ¿Por qué entonces usted cree que estoy loco? En los psicóticos, para recuperarlo, como no pueden volver como otra gente que tiene más construida su organización de personalidad, recurren al delirio, alucinaciones, son como intentos de reconectarse con el mundo, pero que después que hicieron la regresión son fallidos, no les pueden redituar buenos resultados. Entonces, con ellos hay que trabajar, con estos seres humanos que han construido una organización de personalidad frágil, hay que manejarse de una forma distinta, porque no se le puede exigir las mismas cosas que se le puede exigir a otros. ¿Qué sucede ante eso? Lo podemos tomar y decir, este es peligroso para la sociedad, es peligroso para terceros, es alguien que está enfermo, y bueno, lo medicamos, lo internamos, lo confinamos y nos parecemos a nuestros trogloditas antecesores, que en lugar de verlo como un ser humano, lo estamos viendo como una cosa. En este caso sería un psicótico. La nueva ley de salud mental esencialmente es una ley de derechos humanos. Esencialmente es eso. Está cuidando que haya un equipo interdisciplinario siempre, que haya un psiquiatra y un psicólogo que determinen esa internación, que haya otros profesionales, inclusive enfermeros, terapistas ocupacionales, que participen de ver a ese ser humano que le ha pasado esa circunstancia por su organización de personalidad y ver cómo se lo puede ayudar para que recupere nuevamente su autonomía o su autonomía relativa, lo que pueda. Ahora, si yo tengo bien organizada mi personalidad, voy a poder amar sin perder el control de la agresión. Y eso es una de las cosas que para los psicóticos y para mucha gente que no tiene el rótulo de psicótico, ¿sí?, pero que todos tenemos una ecuación donde eso que
nosológicamente se dice psicosis, caracteropatía o neurosis. Todos tenemos algo de eso. Y efectivamente todos coinciden en que todos tenemos algo de eso, pero hay alguien que determina quién está dentro o quién está fuera de un manicomio, de acuerdo al grado de psicosis, de neurosis que pueda o no tener. Y esto es lo más complicado y esto es lo que obviamente intenta salvaguardar la ley de salud mental. Cuidar a estos pacientes de una determinación arbitraria que puede hacer una persona determinada, equivocándose o no, con buena o con mala intención, pero que puede determinar cómo va a ser la vida de ese individuo, de ese ser humano, a partir de una internación. Está con nosotros Alex Tosenberg, que es psicólogo y que también es director de la película Desbordar, que en realidad narra un poco la historia de una cantidad de pacientes internados que gracias a la posibilidad de escribir tienen manera de conectarse con un mundo exterior, ¿no? Hasta ahora negado. Vamos a ver parte de la película y enseguida conversamos con él. Un pequeño tráiler. Una revista quieren hacer. Es una institución de muros, donde casi no hay puertas, donde el tiempo es otro. Y de golpe, desde un lugar chiquitito, empieza a aparecer la palabra, la escritura. Recostado en una dulce luna, yo ahí esperando que termine una sucia guerra. Me duermo de tanta electricidad que me dan en tierra. ¿Seremos drogados por psiquiatras hippies? La monotomía es la causa de mi enfermedad. Y por un instante los muros desaparecen. Desbordar, el taller de escritura muda su nueva sede al jardín. ¿No les dije que esto iba a ser duro? ¿Que iba a ser difícil? ¿Qué hacen? ¿A dónde lo llevan? ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? Estamos peleando completamente en la nada. No vamos a poder. Hay más de 1900 pacientes. La gente tiene que saber para hacerse cargo. ¿Saben lo que pasa cuando un cuerpo no se reclama, no? Ustedes saben escribir, ¿cierto? También pueden contar. Llevo sobre mi cuerpo pruebas físicas de 37 maquinazos. ¿Sabe lo que es eso, doctor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, siempre cuando hablamos de la locura, estas cosas conmocionan y generan una gran conmoción en quienes nos ponen y nos dan la posibilidad de ser espectadoras de algo que en general no queremos ver. Es como si nos pusieran una película, en este caso Desbordar, de una situación de la vida que es mucho más frecuente de la que suponemos y que en general no queremos ver. La pregunta que te hago es, ¿pudiste salir, Alex? ¿Entraste y saliste? No, sí. ¿Saliste? No, porque debe ser muy movilizante hacer una película cuando estás hablando de una situación tan difícil y tan dura. Sí, un poco escuchando todo digamos, el programa. La película un poco narra, está basada en un hecho real, que fue la creación de una revista dentro de una institución. Y lo que significa crear un espacio de palabra ahí donde la palabra no suele tener un espacio, justamente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando eso trasciende los muros de la institución? Porque en este caso la revista se vendía en kioscos y se vendía muy bien la revista y estaba hecha con la misma calidad que cualquier revista, que no era justamente, a veces uno habla, como dice Freud, con el beneficio secundario del síntoma. Los loquitos pueden hacer algo, bueno, se lo compro y me da lástima. En este caso no, habían creado una revista y la gente por su propio deseo compraba la revista. ¿Y cuál era el punto de conflicto? Porque la revista empezó a denunciar los casos de corrupción que existían en la institución, el tema del encierro, el tema de lo que sufren normalmente todos los internos o el enfermo psiquiátrico que está institucionalizado
que en algunos casos tienen 30 años de internación y habiendo tenido el alta anteriormente, ¿no? O sea que el loco puede ver, el loco siente y el loco puede expresar aquello que no le gusta y con lo que no está de acuerdo. Pero más allá, bueno, comparto lo que se decía, uno no está delirando todo el tiempo. Es más, el padecimiento y la angustia del encierro es un sufrimiento que es súper real, no existe ningún tipo digamos, de confusión al respecto, ¿no? Uno de los testimonios que veíamos recién en el adelanto de la película era justamente la monotonía me vuelve loco. Sí. Es esto lo que me vuelve loco, ¿no? Esta sensación de estar en un mismo espacio, bajo las mismas normas, haciendo exactamente las mismas cosas, porque no hay lugar para escuchar al otro. O sea, en una institución psiquiátrica donde supuestamente el tratamiento es el escuchar. No, justamente, desde el punto de vista cinematográfico me parecía muy importante, muy creativo el hecho de qué pasa con la palabra cuando empieza a circular, ¿no? Tanto en el grupo, en cada uno en forma particular, y lo que eso genera en la medida que va trascendiendo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también rescato la importancia de los medios de comunicación para trabajar los temas de salud, salud mental en particular, que trata esta película como la salud en general, ¿no? Desbordar es la primera película argentina que está auspiciada por la OPS, que la vio el doctor Pajés, que es un funcionario de primera línea de la OPS, entendiendo la importancia de cómo una película en este caso puede ser un disparador para poder empezar a pensar más socialmente estos temas, ¿no? Y sí, cuando hablábamos y presentábamos este programa y hablábamos del pudor y hablábamos de la vergüenza y de la dificultad que tenemos de asumir una realidad que en algunos casos nos llega muy de cerca, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Obviamente, con que no miramos, preferimos no mirar. Y aparte, bueno, datos de OPS, 1 de cada 4 personas está teniendo algún tipo de problema de salud mental, solamente un 0,3% de la población que puede estar internada tiene algún tipo de peligrosidad, o sea que el argumento de la peligrosidad ya se desmorona. Se desmorona, no tiene por qué ser, ¿no? Realmente lo que hay es la necesidad que la comunidad, que la sociedad se empiece a hacer cargo de estos temas. Bueno, estos son distintos caminos, posibilidades para empezar a socializar el tema, trabajar realmente sobre las representaciones internas que tiene la gente de los temas, ¿no? Bueno, la gente no sabe qué hacer. Exacto. No sabe qué hacer el maestro, el policía, el bombero, la comunidad, todo, porque hay un gran desconocimiento, ¿no? Obviamente. Entonces, este es el aporte que puede dar la película. Y hay otro tema que vos trajiste recién y que me parece que es también vital, que es que hay muchísimas personas que hoy por hoy están internadas pudiendo tener el alta y que no se hace efectivo porque no hay ningún familiar o no hay nadie, ningún sostén que pueda acompañar en este proceso de desinstitucionalización que tienen muchos pacientes hoy por hoy en la Argentina y que lamentablemente quedan y se transforman casi como en un mobiliario de los centros de salud mental, ¿no? Y pensá que, por ejemplo, antes, bueno, Alborda era una institución nacional. Había un brote en Jujuy y iba a parar a Alborda. Esa persona perdía todos los lazos sociales, sus familias que lo podían contener, su trabajo, en fin. Entonces le daban el alta y volvía nuevamente a la institución y quedaba así de por vida porque no tenía posibilidad de reincorporarse, ¿no? Esto, de acuerdo a la investigación que vos pudiste hacer a partir de la película, ¿genera aún más angustia? ¿Se tiene conciencia de este desprendimiento del núcleo familiar cuando se está dentro? No, lo que genera angustia siempre es el desconocimiento, lo que genera temor es el desconocimiento. Es la incertidumbre. Claro, porque uno puede también mismo tema, uno habla de un discurso médico hegemónico que legitima una práctica determinada que está, cuyo argumento principal es la peligrosidad.
Pero eso, si uno lo traslada al tema de discapacidad, por ejemplo, si una familia tiene un chico Down y no lo muestra porque está reproduciendo exactamente el mismo modelo manicomial en el tema de discapacidad. Entonces, en realidad es mucho más complejo el tema porque necesitamos que la sociedad se empiece a hacer cargo, porque si no, no hay posibilidad, porque si una ley también puede llegar a ser letra muerta. Porque, bueno, como otras, por supuesto. Si no está en nosotros, en poder primero exigir, como decía yo, desde el aspecto más, por ahí más frío, que es poder brindarle a ese grupo familiar los recursos suficientes para hacerse cargo porque hay una realidad, no podemos desconocer. Hay que hacerse cargo, hay que estar, hay que cuidar, hay que acompañar. Hay miles de instancias, ¿no? En este proceso de tratamiento o de recuperación, lo que fuere. Por eso, bueno, la película intentó, más allá que yo encontré en toda la historia de cómo se crea una revista dentro de la institución, lo encontré muy atractivo y es muy potente, muy poderoso. Eso fue un medio de comunicación, claro, ¿no? Y lo que después devino en la represión del medio, en la medida que empezó a mover intereses que perjudicaban, bueno, esto pasaron 20 años de esa experiencia, se puede pensar hoy por hoy de la misma forma, ¿no? Obviamente. Te quedás un ratito, me voy a la mesa, hay otros temas que vamos a hablar, pero esto obviamente nos deja pensando, es súper interesante cuál es el rol nuestro, como individuos, estemos o no estemos locos, sobre qué posición tomamos al respecto. La farmacología que da vuelta alrededor de las personas que tienen esta patología es enorme y lo sabemos. En general vemos personas totalmente medicadas que casi como que nos cuesta reconocerlas porque se transforman en una persona totalmente sedada, totalmente controlada, que cuando les falta la medicación empiezan a tener desequilibrios enormes. ¿Esto perjudica su salud? Estamos hablando desde el punto de vista orgánico. ¿Tienen más riesgo? Hay varios aspectos que aumentan el riesgo. Por un lado, la polimedicación. Tengamos en cuenta que la medicación psiquiátrica lo que pretende es que el paciente esté estable y no entre en brotes psicóticos, en delirio, en alucinaciones, por lo tanto. Pero también esos medicamentos tienen efectos adversos que muchas veces en interacción con otros fármacos o por sí mismos pueden tener algún tipo de riesgo. Y por eso hay que monitorear estos pacientes. Y el otro punto importante en cuanto al riesgo es que está demostrado que las personas con esquizofrenia, con trastornos bipolares, tienen entre el doble y el cuádruple de riesgo de tener mortalidad por enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué se explica esto? ¿Por qué tienen tanto riesgo cardiovascular? Primero por dos o tres puntos. Primero, porque el control de los factores de riesgo es menor. Claro. ¿Qué significa? Si vos agarras la población psiquiátrica, fuma el doble que la población general, número uno. Son mucho más sedentarios y son más obesos. Por lo tanto, ahí tenemos un punto importante con el mayor factor de riesgo. La manera en que tratamos a estos pacientes es como que le diéramos menos bolilla y nos dedicamos menos a tratar a estos pacientes. No, entonces, porque la energía está tan puesta en lo psiquiátrico que nos olvidamos de lo otro a la que por ahí le daríamos exactamente. Entonces, ¿qué pasa? A esos pacientes se les pide menos estudios, se les insiste menos con tomar la medicación, se les pide menos controles, entonces tienen menos control por un lado, tienen más factores de riesgo por el otro, entonces hacen un combo que genera que tenga mucho más riesgo. ¿Cuál es el punto final? Que estas personas viven más o menos 10 años menos que las personas que no tienen enfermedad psiquiátrica. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender que estas personas que tienen un problema psiquiátrico, además de estabilizarlo psiquiátricamente, tenemos que buscar cuáles son los otros factores de riesgo y cuáles son los otros accesos a los tratamientos que tienen que tener para disminuir el riesgo de otras enfermedades que no son solamente las psiquiátricas. Parece que Guido acaba de plantear una situación que nos duele en el alma, pero estas personas supuestamente, estadísticamente, viven menos porque las cuidamos menos. Hacemos una pausa, ya estamos de vuelta. Embarazo y parto desde el diagnóstico y hasta el primer mes posterior al nacimiento. Estudios durante el embarazo, cursos de parto sin temor, internación, parto cesárea y medicamentos, cobertura total.